Las imágenes que han comenzado a circular han encendido una nueva tormenta mediática dentro del mundo de la televisión del corazón. El protagonista de esta escena es, una vez más, Kiko Matamoros, quien en pleno directo vuelve a perder los nervios tras escuchar unas declaraciones que han resucitado una vieja polémica. Todo arranca con una frase que, aunque breve, tiene suficiente carga como para prender la mecha de una discusión enorme. La expresión que desencadena el conflicto es un insulto pronunciado por Alejandra Rubio en un audio recuperado de hace años, y a partir de ese momento la tensión en el plató va aumentando hasta convertirse en un auténtico estallido. Antes de entrar en el tema central, el narrador del vídeo decide detenerse un momento para explicar el motivo por el que había estado 2 días sin publicar contenido. Durante ese breve paréntesis en su actividad, había ocurrido un acontecimiento muy importante en su vida personal: el nacimiento de su hijo. Con evidente emoción, agradece a la comunidad el apoyo y la fidelidad al canal durante su ausencia. También anticipa que probablemente recibirá numerosos mensajes de felicitación en los comentarios, por lo que decide adelantarse y agradecerlos desde ese mismo instante. Explica que tanto la madre como el bebé se encuentran perfectamente y que todo ha salido bien, algo que lo llena de felicidad. Tras ese pequeño momento personal, retoma el hilo del vídeo para adentrarse de lleno en la polémica. El escenario de lo sucedido es el programa digital que comparten Kiko Hernández y Kiko Matamoros, un espacio donde los enfrentamientos verbales y las discusiones intensas forman parte del espectáculo habitual. En esta ocasión, Hernández decide provocar a su compañero reproduciendo un audio antiguo de Alejandra Rubio. La intención parece clara: tocar un tema delicado relacionado con Anita Matamoros, la hija del propio Kiko. Lo que quizá no esperaba era la reacción tan explosiva que se iba a producir a continuación. El audio que se reproduce pertenece a un momento del pasado en el que Alejandra hablaba de la presencia mediática de algunos hijos de famosos. En ese fragmento, se la escucha comentar que en televisión habían mencionado a varias jóvenes conocidas, como Tana Rivera o Andrea Janeiro, mientras que Anita Matamoros no había sido nombrada. La conversación continúa con un tono burlón y termina con un comentario insultante que apunta directamente hacia la hija de Matamoros. La frase, pronunciada con despreocupación y en un tono casi jocoso, contrasta con la imagen pública que Alejandra suele intentar proyectar en los medios. Ese contraste es precisamente lo que provoca el enfado de Matamoros. Según su interpretación, Alejandra pretende mostrar ante las cámaras una actitud más educada y moderada de lo que realmente es en privado. Él sostiene que en situaciones fuera del foco mediático su comportamiento sería mucho más arrogante y despectivo. Para el tertuliano, ese audio demuestra que existe una diferencia evidente entre la imagen pública que ella intenta transmitir y la forma en que se expresa cuando cree que nadie la está observando. A partir de ese momento, Matamoros inicia una réplica cargada de críticas que no tarda en subir de tono. Comienza cuestionando directamente la autoridad con la que Alejandra se pronuncia sobre otros colaboradores de televisión. A su juicio, resulta sorprendente que alguien tan joven y con tan poca trayectoria profesional se permita repartir lecciones o cuestionar la capacidad de personas que llevan décadas trabajando en ese mismo medio. En su discurso repite varias veces que ella es una recién llegada a la industria televisiva y que, pese a ello, actúa como si tuviera la capacidad de decidir quién merece o no participar en determinados programas. El ataque continúa cuando Matamoros pone en duda el origen de su presencia en televisión. Según su versión, Alejandra no habría alcanzado su posición por méritos propios, sino gracias a la intervención de su madre, Terelu Campos. El colaborador asegura que, cuando la joven se quedó sin trabajo tras la cancelación de un programa matinal en el que participaba, su madre se movió activamente para conseguirle otra oportunidad dentro de la cadena. En su relato menciona incluso el nombre de Manuel Villanueva, quien durante años fue uno de los principales directivos de Telecinco. Matamoros sostiene que Terelu habría acudido a él para pedir ayuda cuando su hija perdió su puesto de trabajo. De acuerdo con su explicación, esa intervención habría sido clave para que Alejandra encontrara posteriormente un espacio en otro programa. La historia continúa con otro episodio que añade más tensión al relato. Según Matamoros, en aquel momento se intentó que Alejandra entrara a trabajar en el programa vespertino de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, afirma que la propia presentadora se habría opuesto a esa incorporación porque consideraba que la joven no contaba con el peso profesional necesario para ocupar un lugar en su equipo. A pesar de esa negativa, la situación habría terminado resolviéndose con su incorporación a otro espacio de la cadena.
Pero cuando el discurso parecía centrarse únicamente en cuestiones laborales, Matamoros introduce una acusación mucho más delicada. Afirma que durante el verano anterior llegó a la productora el testimonio de una influencer que aseguraba haber mantenido un encuentro íntimo con Carlo Costanza, pareja de Alejandra Rubio, en la barbería que él regentaba en aquel momento. Según el tertuliano, esa información llegó a manos de la productora, aunque finalmente nunca se hizo pública. Matamoros admite abiertamente que no puede asegurar con total certeza si ese testimonio era verdadero o sí. Por el contrario, se trataba de un simple rumor sin fundamento. No obstante, insiste en que el relato llegó realmente a manos de la productora y que la información existió dentro de los despachos de la empresa. Según explica, alguien tomó la decisión consciente de no darle recorrido mediático y de dejarla apartada, prácticamente archivada, como si se tratara de un asunto incómodo que convenía no sacar a la luz. Para él, ese gesto no es casual ni inocente. En su interpretación, el hecho de que esa historia nunca llegara a debatirse públicamente ni se convirtiera en contenido televisivo demuestra que existe una especie de red de protección alrededor de Alejandra Rubio. Matamoros sugiere que, si ese mismo testimonio hubiera tenido como protagonista a cualquier otra figura del panorama televisivo, probablemente se habría convertido en material de debate durante días, con tertulias, comentarios y análisis en distintos programas. Sin embargo, en este caso, según su versión, el asunto fue silenciado con rapidez, lo que alimenta su sospecha de que algunas personas dentro de la cadena prefirieron evitar que la polémica salpicara directamente a la joven colaboradora. A partir de ese momento, el tono de su discurso cambia de manera notable y se vuelve mucho más agresivo. Matamoros deja de hablar únicamente del supuesto testimonio y comienza a centrar sus críticas en la actitud que, según él, Alejandra mantiene en el entorno profesional. En su intervención la describe como una persona que actúa con una superioridad constante hacia quienes la rodean. Afirma que, dentro del plató, su forma de comportarse transmite una sensación de autoridad que no corresponde con su trayectoria ni con su experiencia en el medio. Según su opinión, Alejandra se mueve por los programas con una seguridad que roza la arrogancia, como si estuviera acostumbrada a ocupar un lugar privilegiado que nadie se atreve a cuestionar. Matamoros insiste en que esa actitud no es algo puntual, sino una forma de comportarse que, según él, se repite con frecuencia. Asegura que muchos compañeros han percibido esa misma postura altiva, aunque no todos se atreven a expresarlo públicamente. En su relato, llega incluso a compararla con una persona inmadura que todavía no ha aprendido a aceptar críticas ni opiniones contrarias. Para él, cada vez que alguien discrepa de sus palabras o cuestiona alguno de sus comentarios, Alejandra reacciona de forma defensiva, como si cualquier desacuerdo fuera un ataque personal. Esa incapacidad para aceptar el debate, según su versión, es lo que la lleva a responder con desdén o con gestos que transmiten desprecio hacia los demás colaboradores. En medio de esa sucesión de reproches aparece también una acusación que, aunque pueda parecer menor comparada con el resto de las críticas, añade un nuevo elemento de tensión a la discusión. Matamoros afirma que su esposa habría prestado en varias ocasiones algunas prendas de ropa a Alejandra, piezas que, según él, nunca regresaron a su dueña. El tertuliano menciona incluso que entre esas prendas se encontraban vestidos de marcas exclusivas y de un valor considerable. Con ese comentario deja entrever que la joven habría actuado de una forma poco elegante, apropiándose de objetos que en realidad solo le habían sido cedidos temporalmente. Aunque pueda parecer un detalle anecdótico dentro de un enfrentamiento mucho mayor, Matamoros utiliza esa historia para reforzar su idea de que Alejandra se comporta con una cierta despreocupación por las normas básicas de respeto y reciprocidad. Sin embargo, más allá de ese episodio concreto, lo que realmente parece molestarle es la contradicción que, según él, detecta en el discurso público de la joven. Matamoros critica que Alejandra repita con frecuencia que desea mantener su vida privada lejos del foco mediático y que no le interesa convertir su intimidad en espectáculo. A lo largo de distintas entrevistas y apariciones públicas, ella ha defendido en varias ocasiones la idea de que existen límites que no deberían cruzarse cuando se trata de la vida personal. No obstante, el colaborador sostiene que esa postura se vuelve flexible cuando entran en juego determinadas oportunidades profesionales. En su opinión, cada vez que surge la posibilidad de participar en un plató o de intervenir en un programa donde se habla de su vida personal, Alejandra no tiene reparos en aparecer y dar su versión de los hechos. Matamoros interpreta ese comportamiento como una contradicción evidente.
Según su razonamiento, no se puede reclamar una privacidad absoluta. Al mismo tiempo, formar parte activa de las conversaciones televisivas que giran precisamente en torno a esa vida privada. Para él, la diferencia entre defender la intimidad y utilizarla como contenido televisivo es demasiado grande como para ignorarla. Por ese motivo, considera que esa aparente incoherencia debilita el mensaje que Alejandra intenta transmitir al público. Desde su punto de vista, la credibilidad de una persona se construye en función de la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Cuando ambas cosas no coinciden, sostiene, la audiencia acaba percibiendo una cierta falta de autenticidad. Esa es, precisamente, una de las críticas más contundentes que lanza durante su intervención. El enfrentamiento, lejos de apagarse, deja una sensación de tensión que parece destinada a prolongarse en los próximos días. Lo que comenzó como la simple reproducción de un audio antiguo terminó convirtiéndose en una confrontación directa cargada de reproches personales, recuerdos del pasado y acusaciones que afectan tanto al ámbito profesional como al personal. En apenas unos minutos, la conversación pasó de ser un comentario sobre unas declaraciones antiguas a transformarse en un ataque frontal que dejó al descubierto viejas rencillas acumuladas durante años. Mientras todo esto ocurría, otros asuntos que también habían surgido durante el directo quedaron prácticamente eclipsados. Entre ellos, una polémica relacionada con Makoke que, en circunstancias normales, habría generado su propio debate dentro del programa. Sin embargo, la intensidad del discurso de Matamoros fue tan grande que terminó acaparando toda la atención del momento, relegando el resto de temas a un segundo plano. En definitiva, este episodio vuelve a demostrar hasta qué punto el universo televisivo del corazón puede transformarse rápidamente en un escenario de conflictos intensos. A veces basta con rescatar un comentario del pasado o reproducir un audio olvidado para que resurjan tensiones que parecían superadas. Y cuando esas tensiones implican a personajes con una larga trayectoria en el medio, el resultado suele ser una confrontación que mezcla recuerdos, reproches y versiones enfrentadas de una misma historia. Por ahora, la polémica queda abierta y todo apunta a que las réplicas no tardarán en llegar. En este tipo de enfrentamientos televisivos, rara vez la última palabra se pronuncia en el primer episodio. Lo más probable es que, en los próximos programas, aparezcan nuevas respuestas, aclaraciones o incluso más revelaciones que vuelvan a alimentar el debate. Porque si algo ha demostrado el mundo del espectáculo televisivo es que, cuando una historia empieza a calentarse, difícilmente se enfría de un día para otro.